¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos en esta edición de día viernes, cerrando la semana. Muchas gracias por acompañarnos para este viernes 3 de febrero. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, los titulares para los temas que estaremos revisando el día de hoy. Vamos a comenzar hablando sobre las ISAPRES y una reunión clave que se va a desarrollar el día de hoy para buscar este camino de solución al problema que viven las aseguradoras privadas. Hoy se reúnen los integrantes de las comisiones de salud del Senado y de la Cámara de Diputados con el gobierno, con la ministra de Salud en particular, para poder abordar la crisis que está viviendo este sector. Ayer, en tanto, en Última Mirada estuvo Gonzalo Simón, el presidente del gremio, asegura que ellos no están buscando un salvataje. Vamos a revisar parte de sus declaraciones y el contexto para la reunión que se va a desarrollar hoy, que aparece como clave en este proceso de negociaciones. También les contaremos sobre los ingresos récord que generó el litio el año pasado para nuestro país. Gracias a los altos precios que se han visto a nivel internacional en los mercados, bueno, los ingresos para el fisco nacional llegaron a superar los 5.000 millones de dólares. Muy buenas noticias, sin duda, pero que también abren otro debate planteado ayer por el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Es necesario generar algún tipo de mecanismo de ahorro de estos recursos, tal como se hace cuando el precio del cobre, por ejemplo, permite generar algunos excedentes mayores a los esperados? Esta adecuación a la regla fiscal es necesaria, dicen desde el CFA, porque de esa forma se puede generar mayor estabilidad en los gastos en función de un precio que puede ir variando, por cierto, en el futuro. Los detalles los vemos en minutos. También vamos a comentarles sobre los resultados de los fondos de pensiones en el primer mes del año. Enero marcó resultados mixtos, mejores para los fondos más riesgosos, aunque con ganancias que no fueron muy altas, y por el contrario hubo pérdidas en aquellos fondos que tuvieron menos riesgo, contrariando así lo que habíamos visto en el 2022. Los fondos más estables, el fondo D y el E, habían generado ganancias importantes para sus afiliados en el último mes del año pasado. Los detalles los vamos a ver también en unos minutos. Y a nivel internacional, el sector tecnológico, las empresas más grandes de esta industria están viviendo momentos complejos, y así lo reflejan los resultados corporativos que se entregaron el día de ayer. Google, Apple, Amazon registraron disminuciones en sus ganancias en el último trimestre del año 2022, a pesar de que en algunos casos hubo aumento de las ventas. Factores como los problemas de suministro que se vivieron en China producto del rebrote del COVID, o bien un dólar fortalecido, explican en parte estas medidas para empresas que han tenido que realizar sendos despidos de más de 10.000, 11.000 personas dentro de sus compañías en los últimos meses, producto precisamente de estos resultados financieros. Meta, por otra parte, la matriz de Facebook, muestra resultados algo más favorables y un alza fuerte en sus acciones el día de ayer. Ya les contamos más en minutos. Y vamos a ver los resultados de los mercados para el día de hoy, cómo han partido las bolsas a nivel internacional. Es lo que vemos a continuación en la siguiente gráfica. Los números para partir el día son estos. En Europa hay una caída de 0,41% en el Eurostoxx, mientras que Londres está subiendo hasta ahora 0,19%. Más temprano ya cerraron sus operaciones en Japón. El Nikkei subió 0,39%. El Hang Seng, en tanto, tuvo una caída de 1,36%. Ayer en la bolsa local repuntó después de las caídas que habíamos visto el miércoles, 0,10%. Una ganancia leve, eso sí, para el indicador bursátil a nivel local, mientras que el dólar cerró en 780 pesos, ratificando esta tendencia al alza que hemos visto en los últimos días. 78 pesos de caída acumula en lo que va del año la moneda norteamericana. Bien, vamos al detalle entonces y adelantemos parte del escenario de la reunión que va a tener hoy el gobierno junto a integrantes de las comisiones de salud del Congreso. Es una reunión que parece como una muy relevante porque puede delinear qué caminos son los que propone el Ejecutivo para poder dar solución a la crisis que se está viviendo en las ISAPRES y que aseguran que puede generar un colapso para el sistema de salud privado. Estos detalles son los que precisamente han alejado a las ISAPRES de la mesa de negociación. En el gobierno insisten en esta vía de diálogo buscando algún camino legislativo para resolver el problema. Los detalles los vemos en la siguiente nota de Ángela Rayman. Producto de la crisis en la que nos encontrábamos, contingencia, se me desvinculó en enero, 9 de enero, así que la única opción que me queda es desafiliarme hoy en día.
Así como Franco, otras 173.000 personas se desafiliaron de las ISAPRES durante el último año, cifra que marca el número más alto de término de contratos con las aseguradoras desde el 2000. Esto significa un 5,3% menos de afiliados en comparación a 2021. Existe una restricción presupuestaria, hay alza, hay baja de cobertura. Los motivos pueden ser diversos, pero la mayor fuga de afiliados de las ISAPRES fue el mes de diciembre, lo que coincide con la entrada en vigencia del alza de los planes de salud y el aumento de la prima GES. Esta por primera vez superó una UF en promedio. Coincidieron tanto la adecuación de los planes base, que estuvieron 2 años congelados durante la pandemia, con el alza de más de un 60% promedio del valor del GES. Por otro lado, es importante tener en cuenta la gran incertidumbre que se ha generado respecto al futuro del sistema. El alza en la inflación ha implicado una baja en el poder adquisitivo de las personas. Y por otro, tras 2 años de precios congelados, los planes de salud tuvieron una adecuación conforme la definición hecha por la superintendencia. La crisis de las instituciones de salud previsionales se han hecho notar a la espera de la resolución de la Superintendencia de Salud, que debe definir cómo se devolverá lo cobrado en exceso por la tabla de factores que está vigente desde 2019. El impacto de la crisis de las ISAPRES lo recibe el sistema de salud público. Mi prioridad hoy en día es encontrar trabajo lo antes posible en lo mío, para luego, yo creo que irme a un plan de FONASA y acogerme a un seguro. FONASA ha visto un crecimiento sostenido de incorporaciones desde 2015, registrando su pic el año pasado con 380.000 personas que entraron o volvieron al sistema público. Atribuyen esta alza al contexto económico y a otras causas. También es importante la crisis financiera que está viviendo el mundo del aseguramiento privado, que genera incertidumbre y que frente a un mejoramiento de la protección financiera del propio FONASA a través de, por ejemplo, medidas como el copago cero, ¿cierto? O como medidas como, por ejemplo, la rebaja de los precios de los medicamentos en las farmacias, la gente entonces opta por venir a FONASA. Este viernes a las 11 de la mañana el MinSal iniciará su reunión con las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y el Senado. El propósito es plantear posibles soluciones legislativas a la crisis de las ISAPRES para evitar un colapso del sistema de salud. Es que el gobierno nos diga con total claridad que cree en la libertad de elección, que cree en la convivencia de un sistema público de salud y un sistema privado de salud. Lo que yo voy a exigir es seriedad, siempre pensando en el usuario, y si eso como consecuencia trae una ayuda o un apoyo a la ISAPRES, bueno, se le exigirá. Saber primero cómo se va a intervenir legalmente el precio base de los planes de la ISAPRES y 2, cómo fortalecer el FONASA con una nueva modalidad de atención que le permita adquirir seguros complementarios y redes de prestadores. Las ISAPRES se continúan con su postura de haber abandonado la mesa de trabajo con las autoridades sanitarias, luego de que acusaran nulas medidas concretas por parte del Ejecutivo. Esperamos que se considere que se necesita mantener el sistema privado de salud funcionando, que no se puede dejar caer, hasta tener una reforma al sistema completo, independiente de la dirección que se decida tomar. Las aseguradoras que se vieron más perjudicadas con la fuga de afiliados de sus planes fueron Cruz Blanca y Consalud. Solo en estas dos ISAPRES se concentra más de la mitad de bajas que hubo durante el 2022 en el sistema privado. Bueno, y en la víspera de esta reunión para el día de hoy, a la que no asisten las ISAPRES, estuvo aquí en Última Mirada en CNN Chile Gonzalo Simón, el presidente de la Asociación del Gremio, y pudo profundizar en algunos de los puntos más importantes de discusión. Por ejemplo, cuál es el objetivo de este proceso de conversaciones con el gobierno. Asegura que ellos no están buscando un salvataje. Las ISAPRES no están buscando ningún salvataje en esta institución. Lo único que se quiere es certeza jurídica para poder seguir operando normalmente. Entonces, lo que se tiene que cumplir es que, por un lado, el fallo funcione perfectamente como lo solicita la Corte Suprema y, por otro lado, se restablezca el equilibrio económico en el sentido de que los recursos necesarios para dar los beneficios que las personas tienen contratados y tener acceso a atención de salud se pueda mantener. Si eventualmente no se logra el equilibrio, en el sentido de que no se logra que el método que ponga en práctica la superintendencia permita que las ISAPRES, que las instituciones dispongan de los recursos para cumplir con los beneficios que tienen pactados, las ISAPRES no van a poder seguir funcionando.
Y si no puede seguir funcionando la ISAPRE, menos se va a cumplir con ninguna devolución. Bien, por otra parte, también Simón abordó la salida de las ISAPRES de esta mesa de conversación con el gobierno. Asegura que no hay soluciones concretas sobre la mesa y por eso decidieron dar un paso al costado, pero abiertos a la posibilidad de volver a estas conversaciones con el Ejecutivo. Lo que nosotros buscamos es que la mesa de trabajo sea una mesa de trabajo que se aboque efectivamente a la búsqueda de soluciones en cómo se implementa correctamente el fallo, como lo pide la Corte Suprema, pero que no sirva de tal manera, de alguna manera, desviar la atención mostrando una situación que no se estaba dando en la realidad. En la realidad estábamos viendo que no se avanzaba. Entonces, nosotros lo que queremos es dar esa información, que se conozca, como tú bien lo señalas en este momento, de tal manera de que efectivamente se pueda reanudar, pero se pueda reanudar en el momento en que la mesa de trabajo está consiguiendo resultados, está avanzando, está dando soluciones. 8:13 minutos. Vamos a otro tema porque los multifondos comenzaron el año 2023 con resultados mixtos. Los más riesgosos obtuvieron números positivos, los fondos de menos riesgo tuvieron caídas. Vamos a revisar en la siguiente gráfica el detalle de estos números que consolidan entonces lo que ocurrió en el mes de enero. El fondo A, como ustedes pueden ver, subió 0,75% en la primera parte del año, mientras que el fondo B lo hizo en 0,57%. Fueron los dos fondos que registraron las mayores ganancias, fundamentalmente por los buenos rendimientos a nivel bursátil en materia internacional. Eso es lo que ha permitido entonces un rendimiento positivo para estos dos fondos. El fondo C, 0,23% de ganancia, mientras que los fondos de menor riesgo comenzaron el año con el pie izquierdo, 0,33% para el fondo D, 0,59% de caída para el fondo E. Y eso es lo que marca entonces el inicio del año. De todas maneras, en el acumulado de los últimos 12 meses, el fondo E y el D, los de menos riesgo, los más estables, acumulan ganancias de 3 y 8% respectivamente. Por el contrario, los fondos de mayor riesgo, recordemos que tuvieron un año 2022 para el olvido y acumulan pérdidas que bordean el 10%. Así entonces está comenzando el año para un 2023 que se espera, de la mano de una estabilidad mayor también en los mercados, puedan rentar algo mejor que lo que fue el 2022. Bien, 8:14. Vamos a ir a otro tema, hablando precisamente de la marcha de la economía, de las perspectivas que hay para este año. Después del dato del IMASEC que conocimos esta semana, cambió de alguna manera el tono de la discusión y el foco sobre lo que viene para este 2023. Se da por descontado una recesión hasta ahora, pero hay algunas luces y visiones que plantean más bien un rendimiento de la economía algo mejor de lo proyectado inicialmente. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota de Belén Vázquez. Fue una sorpresa y como tal reconfiguró varias proyecciones económicas. El IMASEC de diciembre dejó el cierre de 2022 con una cifra mejor a la prevista por el mercado, Hacienda y el Banco Central, dando además una buena base de inicio para el 2023. Podría darse un fenómeno bien interesante, es que podemos ver muchos IMASEC por mucho tiempo en negativo, pero pueden estar muy cercanos de cero. O sea, al final de cuentas podríamos ver una recesión o una caída del producto que va a tener un calado bastante pequeño, mucho más pequeño de lo que se creía hace unos 6 meses atrás. Si el año pasado tuvo un crecimiento que oscila entre 2,7 y 2,9% según estimaciones preliminares, ahora resta saber qué ocurrirá en 2023, que no solo tiene proyectada una caída del PIB de entre 1,75 y 0,75, sino que además empezó con una inflación muy alta. En el corto plazo, dicen los expertos, la situación efectivamente se prevé mejor. Si bien la primera parte del año va a seguir teniendo caídas en el crecimiento, estas serían algo más moderadas de lo que se pensaba e incluso podrían haber alzas menores. Todo, por supuesto, sujeto al factor base de comparación que debería regularse paulatinamente. Nos va a permitir entonces ver mejor lo que está pasando con el dinamismo propio de la economía y en esa línea lo más probable es que tengamos datos negativos, quizá algún dato positivo, pero todo muy
nada muy consistente. O sea, no vamos a ver muchos datos positivos ni tampoco probablemente muchos datos negativos. En el gobierno no creen que el año 2023 esté jugado y de hecho estiman que hay margen para que pueda obtener resultados menos malos que los pronosticados de la mano de la normalización de otros elementos. Por ejemplo, aun cuando la inflación seguirá alta, esta irá a la baja y hay consenso en que podría alcanzar 5% a fin de año. Estamos haciendo, digamos, todo lo que como gobierno podemos hacer respecto a poder incentivar la inversión en Chile y poder activar la agenda productiva, y creemos que eso nos puede hacer tener un 2023 mucho mejor a lo esperado. Es muy importante ver cuánta inflación fue la que tuvimos durante el primer trimestre del año 2022, fue tremendamente alta. Recordemos, solamente en marzo 1,9%, eso no es lo que se espera ahora, por lo tanto, en términos interanuales, la inflación debiese caer muy rápido durante el primer trimestre o durante la primera parte del año, con marzo con mucha probabilidad siendo el último vez en que tengamos una variación interanual de 2 dígitos. En términos de recesión todavía hay debate. En el Ejecutivo plantean que esta ya quedó atrás y que se produjo en el segundo y tercer trimestre, algo compartido medianamente por los analistas. El matiz, en este caso, lo ponen las características de la recesión, que responden más bien a un proceso de ajuste. Que nunca hubo un escenario así muy catastrofista. Yo creo que nadie, ni siquiera los más pesimistas, proyectaron caídas del 3 o del 4%, que podría ser un escenario bastante complicado. Al final del día, lo que estamos viendo hoy día es estamos pagando la fiesta de consumo, más que nada, que vivimos producto de las ayudas, de los IFE, retiros de fondos de pensiones, que generaron un crecimiento que era insostenible en el tiempo, que fue un crecimiento básicamente de consumo. ¿Qué componentes cobran relevancia para que 2023 tenga un mejor resultado que lo proyectado? La inversión, mantener estables las tasas de desocupación, bajar la inflación y, no menos importante, reducir la incertidumbre que se podría generar con la reforma tributaria o la de pensiones. Esta reforma tributaria es para el país. No es para el gobierno, es para el país, porque creemos que el país necesita esos recursos y por lo tanto será de hecho más adelante que los gobiernos hacia el futuro se beneficien de estos mayores recursos y de nuevo de manera gradual aplicado, con un foco también en inversión importante. Hay bastantes incentivos ahí que hemos generado. Con todo, algunas estimaciones ya hablan de que la caída del PIB en 2023 podría ser de 0,5 con optimismo y de 2% con pesimismo. Esto mientras en paralelo la tasa de interés se mantendría en los niveles actuales al menos en las próximas 2 o 3 reuniones. Bien, estamos de regreso ahora sí aquí en Agenda Económica con la entrevista del día de hoy para conversar sobre lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario, que está viviendo con momentos complejos, fundamentalmente por la situación económica y que se reflejan algunos indicadores clave. Por ejemplo, en la entrega de créditos hipotecarios. En el sistema se registran los niveles más bajos de colocaciones en este ítem desde que existen registros prácticamente, en casi una década. Reflejo de las complejidades del sector. Vamos a conversar de este tema junto al CEO de Brokers Digitales, Francisco Calderón. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Buenos días, Sebastián, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Francisco, bueno, los datos son bien claros. Hace poco veíamos cómo el número de créditos hipotecarios entregados llegaban a su nivel más bajo en la última década. Es decir, los bancos están mucho más restrictivos. ¿Qué es lo que explica primero, Francisco, lo que está ocurriendo en este sector? Mira, lo primero que hay que entender es cómo es que los bancos evalúan si le dan un crédito hipotecario a una persona o no. Ajá. Y lo que hay que considerar es que los bancos van a analizar si es que la cuota del crédito hipotecario que tú quieres, digamos, obtener por tu crédito supera o no el 25% de tus ingresos. Cuando las tasas eran en torno al 2%, 2,5% el 2019, ese 25%, esa cuota era más pequeña, por lo tanto calzaba con ese 25% de ingresos más bajos. Ajá. Hoy día, para el mismo crédito, dado que las tasas están más parecidas al 4,5%, el mismo crédito por el mismo monto en UF tiene una cuota más alta. Por lo tanto, ese 25% ya requiere un ingreso más alto. Quiere decir que una persona que antes ganaba 1 millón, ahora necesita ganar 1,5 millones para el mismo crédito. Ajá. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, clarísimo. ¿Y eso sin contar el efecto inflacionario? Es que yo diría que hay un efecto dominó, ¿no? Ajá. Primero,
la alza de inflación presionó de alguna forma al Banco Central a subir la tasa política monetaria. Eso se desencadenó una alza de tasa de los créditos hipotecarios, y producto de eso mismo es que se colocaron mucho menos créditos hipotecarios. Incluso el Banco Estado, que es el que más colocó, igual bajó su colocación en más de un 33%. Ajá. Francisco, es bien interesante esto porque estamos haciendo el ejercicio con las mismas condiciones, ¿no? El mismo monto del crédito, el mismo plazo, etcétera. Pero además de eso, ¿hay una mirada, creen ustedes, más conservadora también de los bancos? Pensando en un escenario donde viene una recesión este año, eso puede golpear el empleo y los ingresos también. ¿Hay una mirada en base a los criterios que adoptan los mismos bancos? Mira, yo diría que en un primer momento efectivamente sí. Bancos que antes entregaban créditos a 30 años dejaron de entregarlos. Empezaron a entregar créditos solo a 20 años. Incluso el Banco de Chile entregó solo a 15 años. Por lo tanto, en un primer momento sí hubo una mirada mucho más restrictiva. Hoy los bancos volvieron a entregar créditos a 30 años. Por lo tanto, estamos comparando lo mismo. Un crédito a 30 años, mismo monto en UF, antes tú con una renta de 1,5 millones podías acceder, hoy día necesitas una renta de 2.300.000. O sea, esto subió drásticamente y hizo que menos gente pudiese acceder al mercado de la casa propia, digamos. Por el contrario, más gente se ha tenido que volcar al mundo de los arriendos. Ya no puedo comprar mi casa propia, tengo que arrendar. Y también ha presionado que los arriendos suban. Más gente está tratando de arrendar el mismo stock. Sí. Francisco, y esto es un asunto sistémico, nos decías tú, ¿no? No tiene que ver con algunos bancos solamente. Lamentablemente es un tema sistémico, tiene que ver con este nivel de tasas sobre en torno al 4,5% hasta el 5%, que generan que estas cuotas hipotecarias queden más altas, y esa cuota, de acuerdo a la misma política que tenía el banco en el 2019, o sea, no cambió la política, pero la exigencia ahora es mucho mayor, y esto es un efecto dominó, ¿cierto? La construcción termina afectando a mucho más industria, la industria del cemento, del vidrio, de la cerámica, intensa mano de obra. Entonces hay un efecto dominó producto de menor cantidad de colocaciones, y también, recordemos, que también hay menor acceso al crédito para que las empresas inmobiliarias desarrollen proyectos. Al reducir la oferta, los precios tampoco caen, sino que siguen subiendo. Francisco, bueno, ¿este asunto es transitorio o estamos hablando ya de un cambio más estructural dentro del sistema de financiamiento de viviendas? O sea, si el 2024, por ejemplo, con perspectivas económicas mejoran, ¿este escenario podría ir cambiando? Mira, la verdad es que esto sin duda va a cambiar. El hecho de que la inflación vaya proyectada o mirando hacia atrás vaya disminuyendo, dado que todos los meses vamos a estar viendo inflaciones menores, eso va a impactar. Probablemente en abril vamos a ver que el Banco Central baje la política de tasa monetaria, eso va a impactar en que los bancos efectivamente puedan bajar la tasa. También la ley de la garantía del 10% estatal para los créditos hipotecarios, eso también va a tener un impacto en las tasas, porque los bancos van a necesitar menos reservas respecto de los créditos hipotecarios que colocan. Entonces, ahí hay efectos que se van a ver, pero lo más probable es que eso no lo veamos el primer semestre, sino que ya a partir del segundo semestre empezamos a ver esos impactos, la tasa va a ir cayendo. Generalmente, lamentablemente, los precios suben muy rápido, pero para bajar caen lentamente, y eso también pasa por las tasas. Francisco, ¿y cómo se adapta el sector inmobiliario a esto? ¿No? En la medida que hay menos créditos, para ellos también es un problema para su negocio, para los que venden las viviendas. ¿Qué cambios empiezan a verse también desde el punto de vista de la estrategia a nivel comercial o bien de los lugares, las ubicaciones en las que se construye? ¿Ven ustedes alguna tendencia en ese sentido? Mira, yo diría que vemos dos tendencias en paralelo. Por un lado están aquellos proyectos que ya están construidos, están prontos a terminarse, que ya les subieron los costos de construcción, ya no pueden modificar mucho la variable de precio. Por lo tanto, lo que hacen es que dan mayores facilidades, muchas veces mayores facilidades para pagar el pie, que antes había que pagarlo al contado, había que pagarlo en 10 cuotas, 12 cuotas, 15 cuotas, 20 cuotas. Hoy día vemos que pie se pueden pagar en 48 cuotas, 60 cuotas, hasta 72 cuotas. O sea, hoy día se ven mayores flexibilidades para aquellos stocks que están disponibles. Ahora, respecto a los proyectos más futuros, claramente se ven menor cantidad de proyectos a futuro. Es decir, el mundo inmobiliario está restringiendo su oferta, está buscando menos permisos, está postulando a menos créditos de construcción para nuevos proyectos, y eso necesariamente impacta en el stock futuro. Y cuando el stock futuro se disminuye, el precio de lo disponible tiende a mantenerse o subir.
Muy bien. Interesante los cambios y cómo van modificándose también los hábitos y las conductas en términos de financiamiento para un sector que es muy importante, por supuesto, en nuestro país, considerando además el déficit que hay en esta materia. Gracias por el contacto, Francisco. Muy amable. Encantado, Sebastián. Un gusto. Buen día. 8:30, nos vamos. Gracias por acompañarnos, pero en minutos vamos a comenzar Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen viernes.